En el vídeo anterior hemos creado una base de datos llamada formación y una tabla llamada profesores. Si no lo habéis visto, pues echarle un vistazo antes de ver este vídeo. En este vídeo lo que vamos a ver es que el motor de base de datos tiene esa base de datos y nosotros nos podemos comunicar con ese motor de base de datos, ese motor de SQL, y pedirle esos datos para extraerlos en cualquier tipo de aplicación. Puede ser una aplicación de escritorio, puede ser una aplicación de un móvil o puede ser una aplicación web. También vimos en otro vídeo que podíamos comunicarnos directamente a través de la línea de comandos con el motor de base de datos. Bueno, pues esas instrucciones que nosotros escribíamos a través de la línea de comandos pueden ser enviadas desde cualquier otro lenguaje de programación. Y es lo que vamos a probar ahora, cómo desde un lenguaje de programación le mandamos instrucciones al motor de base de datos para que, por ejemplo, pues nos muestre los datos. En realidad podemos hacer cualquier cosa, pero con lo poco que tenemos hecho hasta ahora, pues lo único que vamos a poder hacer es extraer los datos y sacarlos a pantalla. Bien, entre los archivos que os descargasteis en la carpeta de bases de datos, tenéis un archivo de PHP, acordaos de activar las extensiones de los archivos, un archivo de PHP que se llama conexión PHP. Vamos a echarle un vistazo, le abrimos y le vemos su código y vamos a ver qué es lo que tiene. Vale, bueno, pues tiene algunas instrucciones de CSS para dar formato a una tabla y sobre todo lo que tiene son unas instrucciones de PHP que se ponen en contacto con el SQL, ¿veis? Hace una petición al SQL, le dice dónde está la base de datos, cuál es el nombre de usuario, cuál es la contraseña, que no hay, y cuál es el nombre de la base de datos. Establece una conexión con esa base de datos, le dice que la codificación de la conexión sea UTF-8, igual que la base de datos en sí, igual que el mismo archivo que nosotros tenemos aquí, siempre UTF-8. Y luego, una vez establecida la conexión, pues entonces le hace una petición, una instrucción, le manda una petición en SQL, ¿vale? Esto es lo que nosotros escribiríamos a través de la línea de comandos o es lo que nosotros escribiríamos a través del PHP MyAdmin, ¿veis? Para que nos muestre todos los datos que contiene esa tabla. Le estoy diciendo que me muestre todos los datos de la tabla de profesores. Una vez recibidos los resultados, pues entonces le damos formato, bueno, pues con unos bucles que generan la fila de los campos y otro bucle que genera las filas de los registros. Y finalmente, pues se cierra la conexión para dejar los caminos abiertos a otras conexiones simultáneas. Bien, esto lo veréis más adelante cuando veáis programación de servidor, ¿vale? Pero de momento pues simplemente nos sirve para comprobar que desde un lenguaje de programación nosotros mandamos instrucciones de SQL y que el motor de SQL responde, da datos y esos datos nosotros luego los formateamos y los mostramos dentro de nuestra aplicación. Esta aplicación pues podría ser, pues yo que sé, un comercio electrónico que tenga un listado de productos con todos sus atributos, precios, características, variantes, etcétera. O puede ser simplemente un periódico en donde hay un listado de noticias que a su vez tienen relaciones con otras noticias, etcétera. Bien, no le vamos a dar más vueltas, vamos a comprobar esto. Entonces, lo que hay que hacer es colocar esto dentro de la carpeta del servidor. Bien, vamos a apartar esto un poquito por aquí y vamos a buscar esa carpeta de servidor. Teníamos que habíamos instalado el SAM en el disco duro. Vosotros probablemente lo tenéis en el C, pero yo lo he puesto en el disco D. Entonces, dentro del disco D tengo la carpeta SAM y dentro de la carpeta SAM tengo la carpeta htdocs, esta que está aquí, carpeta htdocs, fijaros en la ruta, que para eso las habíamos activado anteriormente. Y dentro de esa carpeta, es decir, SAM, htdocs, es donde están los archivos que pueden ser visitados a través del navegador. Cuando el servidor está puesto en funcionamiento, vamos a ver el gestor de
este es el panel de control. Cuando el Apache está en funcionamiento, si yo escribo localhost, pues entonces me muestra lo que está dentro de esta carpeta. En concreto me va a mostrar este index, que es el contenido por defecto. Vale, pues entonces lo que voy a hacer es duplicar este archivo de conexión, lo copio y lo pego aquí dentro de la carpeta htdocs dentro del SAM. Y eso me permitirá que desde el navegador, abro el navegador, puedo escribir localhost y entonces vería pues ese contenido por defecto que tiene este navegador, pero yo puedo escribir localhost y luego barra conexión.php, que es el archivo que acabo de meter, y entonces vemos el resultado de lo que hace ese archivo de conexión. Establece la conexión con la base de datos de formación, hace una petición de los datos que están dentro de la tabla de profesores y los saca. Por un lado, en primer lugar, genera la fila con los nombres de los campos y luego genera las filas con los diferentes registros. Esta conexión es dinámica y si nosotros cambiamos la base de datos, por ejemplo, en la otra pestaña donde sigo teniendo abierta la base de datos y la tabla de profesores, podría cambiar alguno de estos datos. Pues yo que sé, por ejemplo, la dirección de Cristina García, que es Valdivieso 12, pues vamos a poner que es, por ejemplo, Gaztambide. Bien, fijaros que lo que ha hecho en realidad el PHP MyAdmin como aplicación que se comunica con el motor de base de datos es mandarle una instrucción de actualización al motor de SQL y entonces pues le ha mandado esta instrucción que está aquí, ¿vale? Como si nosotros se lo hubiéramos escrito a través de la línea de comandos. El otro programita que se está comunicando en este momento con nuestra base de datos, este que tenemos aquí, cuando lo actualizamos, pues efectivamente nos muestra ese dato actualizado de la dirección. Esto es para lo que sirven las bases de datos, para que tengamos una serie de datos guardados que luego van a ser accesibles desde diferentes aplicaciones. Van a ser accesibles desde una aplicación web que está generada en PHP y que hace peticiones y extrae los datos y los muestra a través del navegador, o una aplicación de móvil que está generada, por ejemplo, con Java o que está generada no sé, con cualquier otra cosa, con cualquier otro lenguaje, con JavaScript, por ejemplo, y que también hace la petición a los datos, los extrae y los muestra y los actualiza y los modifica, etcétera. O una aplicación de escritorio que a su vez vea esos datos. Imaginad, por ejemplo, la aplicación de comercio electrónico que decíamos antes, que tiene una versión para escritorio donde los administradores pues, reciben los pedidos y los pueden imprimir. Una versión web a través de la cual los usuarios pues, se pueden conectar con su navegador, o una versión de móvil a través de los cuales pues, los usuarios pues, también pueden hacer peticiones, o a lo mejor directamente los comerciales pues hacer pedidos a distancia de esos productos. Bien, todo eso se comunica con la misma base de datos, todo eso puede tener conexiones recurrentes, es decir, concurrentes, perdón, es decir, que se realizan en el mismo tiempo y que pues muestran los datos actualizados en el momento de realizarse esa conexión. Estos lenguajes que permiten comunicarse con las bases de datos los veréis más adelante. El Java, el Angular, el PHP, el .NET o cualquier otro lenguaje de programación suelen tener APIs, es decir, módulos para establecer conexiones con el SQL. En nuestro caso, por ejemplo, el PHP pues tiene varias APIs para la conexión y nosotros estamos utilizando una que es la de aquí, MySQLi, ¿vale? Esa I pues es una de las versiones de conexión con bases de datos que tiene el PHP. De hecho, tiene como 5 o 6. Y en Java pues le pasa lo mismo y desde Angular pues creo que también le pasa lo mismo.
Bueno, pues esto es para lo que sirven las bases de datos. Esos lenguajes que establecen las conexiones los veréis cuando veáis aplicaciones móviles o los veréis cuando veáis lenguajes de servidor. Y en este momento, en esta asignatura, pues lo que vamos a ver son esas instrucciones que desde esos lenguajes se deberían enviar, ¿vale? Y que, extraerán los datos, los introducirán, los modificarán, es decir, manejarán esos datos. Harán las 4 operaciones que se hacen con los datos, que son la introducción, la modificación, el borrado, introducción, borrado y lectura de esos datos. Bueno, y en principio esto es todo por este vídeo. En los siguientes vídeos seguiremos manejando estas bases de datos y de vez en cuando, si queréis, pues podéis venir y ver a través de esa conexión, pues esos datos que estamos viendo ahí, cómo efectivamente son accesibles desde otras aplicaciones. Hasta luego.